Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, el pastor Ricardo Torres, desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, esperando siempre que estén bendecidos con sus familias en todo, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, que estén completamente bendecidos de parte de Dios. Llegando otra vez y estrechando a través de la diestra de la palabra cada uno de ustedes para edificación. Como le he dicho siempre, que usted sea del ADN de esta palabra que Dios me ha dado a mí no para que me quede con ella, porque no soy egoísta con lo que Dios me revela. Dios me da para que yo comparta. Los hombres que dicen que Dios les dice, pero que no lo comparten lo que Dios les da, hay que dudar. Porque si Dios da es para bendecir. Es porque es como damos, como recibimos. Entonces, yo siempre que Dios me da, yo me alegro porque tengo para darte la palabra fresca, la palabra de revelación, si así la quieres ver tú. Pero yo espero que tú siempre recibas bendición. Estaré tratando de producir en el espíritu a través de la plataforma más mensajes en diferentes días, lunes, miércoles y viernes, para que tú puedas recibir las alertas de lo nuevo que Dios tiene para ti, para tu vida. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1, que algunos llegarían a ser llamados hijos de Dios. Llegarían a ser llamados hijos de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Porque se conoció como hijo de Dios Adán, porque la Biblia, en la genealogía que vemos, en el Evangelio de Mateo, y encontramos a Adán, hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, que en el libro de San Juan dice que algunos llegarán a ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Porque la misma palabra dice que serán aquellos que dice que no han nacido de voluntad. No han nacido de voluntad, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a mirar? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo puedes discernir en tu espíritu si tú eres un espíritu que vino a nacer en un cuerpo aquí en la tierra, pero ese espíritu en ese cuerpo iba a ser reconocido con algo tan especial como esta persona es un hijo de Dios, esta mujer es una hija de Dios? ¿Cómo puedes tú sentirte cuando el libro de Romanos dice que el Espíritu mismo te dará testimonio de que eres del Espíritu de Dios? Entonces, cuando nosotros, aquí dice la palabra en el libro de San Juan 1, que dice que serán llamados hijos de Dios, alcanzarán ese título, ¿verdad? La gente dice, todos somos hijos de Dios por creación, sí, porque todo lo que vemos y todo lo que ha sido creado, pues todo ha salido de Dios, no ha salido nada del diablo. Entonces, en ese título, aún la creación es todo, ¿verdad? Como hijo. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra que dice aquellos que no son engendrados de varón,
aunque hay una participación del hombre aquí en la tierra en cuanto a la esperma, ¿verdad? Pero uno tiene que saber que Dios vino cuidando una esperma desde que cayó Adán en el huerto, entonces tenía que cuidar la esperma para cuidar de la profecía Génesis 3:15, que vendría alguien de la simiente de la mujer para poder redimir. Entonces, cuando nosotros vemos de que esto lo he explicado en la iglesia, que se fue cuidando la esperma, se fue cuidando una esperma santa, aunque ese hombre podía tener muchos hijos, pero uno de ellos era escogido. Cuando usted se fija que Isaí tuvo 8 hijos, pero el que era escogido, aunque todos esos los engendró Isaí, el que había escogido, porque en Isaí estaba esa esperma que Dios cuida y que solo Dios sabe a través de su espíritu, cuando el hombre engendra en la mujer y cuida esa esperma. Por eso que le dice el Señor a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de él, de su familia, me he provisto rey. Entonces, cuando nosotros vemos, sí, él tuvo 7 hermanos, David, pero quien tenía el designio de parte de Dios, aunque pareciera, como dice, que David era hijo fuera del matrimonio, pero es la esperma que estaba, la semilla que estaba en Isaí, que de todos esos hijos Dios cuidó una esperma que engendró en una mujer que se llamó David. Y eso fue lo que Dios conservó, porque dijo: de la familia de Isaí me he provisto rey. Cuando usted se acuerda que Judá se apartó un tiempo de su tribu y se fue a casar con una mujer extraña, él engendró 3 hijos. Pero Judá, que es la línea donde tendría que venir el Mesías, usted se va a dar cuenta que él engendró 3 hijos, pero Dios mató a 2. ¿Por qué? Porque ellos no iban a seguir la línea de lo que Dios tenía trazado mesiánicamente para cuidar. Se descuidó Judá engendrando en algo extraño como era esa mujer. Entonces, cuando nosotros no sabemos entender que Dios venía cuidando una semilla que estaba en hombres, como en Judá, ¿verdad? Como en Sem, que venía engendrando y cuidando sus espermas, aunque ellos tuvieran 100 hijos, pero si Dios dice: este que va a ir ahí, este que va a quedar y va a llegar a la mujer para que conciba, esa esperma es cuidada sobrenaturalmente ahí, aunque traten de abortar a ese varón, a ese bebé, no lo podrán, porque es una esperma que está protegida, porque desde la profecía 3:15 se tenía que venir cuidando, y la esperma venía pasando de hombre en hombres escogidos por Dios para que engendraran, y aunque tuvieran muchos hijos, había una esperma especial para que se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, cuando tú miras que Judá se va y engendra 3 hijos y Dios mata a 2, entonces, cuando pareciera que Judá había cometido un error después metiéndose con su propia nuera, con Tamar, no, fue cuando Dios enderezó y siguió el camino de la esperma de Judá, de la esperma de donde tenía que venir el Mesías, porque no iba a venir de esos primeros 3 hijos
que había engendrado Judá, no iba a venir, Dios no iba a escoger nada de ese esperma que había, o semilla que había, o semen que había puesto en la mujer Judá. Dios escogería para seguir la línea del Mesías. No, cuando él, supuestamente, erróneamente, cuando Tamar vio que ya no le daban el último hijo de él, de Judá, entonces ella, usted conoce la historia, se disfrazó de prostituta. Pero se metió Jacob con él, con ella, y la embarazó. Y de los gemelos que nacieron, de ahí Dios en uno de ellos se preservó y se volvió a instalar otra vez o a reconectar la esperma que no se podía perder en el camino. Como cuando van cuidando la esperma de esos hombres que Dios conoce, que llevan, ni los mismos hombres saben que de lo que tienen en sus entrañas, Dios tiene a alguien escogido dentro. Y tú puedes ser una persona que tú vas a ver que en tu familia no todos quieren nada con Cristo, no quieren nada con Jesús. Pero porque hay algo que espiritualmente, no sé a qué edad te comenzó a seducir esa espiritualidad que te llevó a reconocer el día que te llamó el Señor. Pero usted mira cómo Dios va protegiendo esa semilla en las entrañas de los varones. Entonces, cuando Judá se metió con Tamar, se volvió a ordenar y se puso en orden Judá, porque aunque parecía un error, ahí era lo correcto, porque de ahí está otra vez caminando la semilla, el engendro del esperma, porque él tuvo muchos hijos, pero fue a uno de los gemelos que Dios preservó en él para seguir engendrando y seguir el camino que iba a llegar al cumplimiento del Mesías. La gente no quiere abrir los ojos y porque los maestros que tienen, pues no tienen revelación de la palabra. Pero cuando uno mira que dice San Juan, y estos que no nacieron de voluntad de hombre, aunque parezca que uno nació porque, por ejemplo, mi papá, no fui yo el único hijo que tuvo, mas sin embargo, Dios de ese esperma que estaba dentro de mi papá, había un hombre que era yo, que iba a llegar a ser un pastor, un siervo de Dios. Los demás, de los otros varones y todo, no cumplieron ningún plan divino. Muchas veces nosotros quieres meter a toda tu familia, quieres meter a uno, quieres meter a tu primo, quieres meter a tu abuelito. Cuando dicen, no, cuando sean aquellos que han venido y que no nacen por una voluntad. Tú puedes decir, pero mi papá a mí me abandonó y no importa, pero él usó en ese esperma de las entrañas que había en él, va a ser protegido sobrenaturalmente para que nazca. O sea, yo no estaba supuesto a nacer, nací de 7 meses, de 6, 7 meses. Sin embargo, Dios tenía el cuidado, como se le dijo a Jeremías antes que nacieras. Yo te di por profeta. Tipo de varones, tipo de hombres y mujeres que vienen, pero que es algo que la gente a veces no va a entender. ¿Cómo que Dios solo va a agarrar a uno? Es la voluntad de Dios, los que están ordenados, dice Dios, aún para ser salvos, no los que quiere un hombre salvar, los que están ordenados para la salvación. Entonces, cuando nosotros miramos que Judá no pudo hacer su voluntad y hacer
que de los primeros 3 hijos Dios escogiera para que siguieran el camino mesiánico, no. Sino que cuando supuestamente él se equivocó con Tamar, es cuando entró lo correcto. Y se volvió a encarrilar el camino del cuidado de la esperma, de la semilla. ¿Qué dice esto? Porque cuando un hombre eyacula en la mujer puede tirar millones y millones de hijos en la esperma, pero es uno el que va a decidir, y ahí incluso el Espíritu Santo se tiene el cuidado de decir no y todos los demás. Puede ser que ahí se pierdan miles y miles y miles y miles de niños o niñas que podían ser, pero de eso dice, este es el que va a llegar al óvulo de la mujer y va a concebir. Entonces cuando nosotros logremos entender, porque esto es una palabra no para niños de kinder en el cristianismo, no para pábulos, no, para gente que dice Pablo, los que tienen desarrollado sus sentidos, y cuando oyen esta palabra dicen, no puede ser eso, dice, los que tienen los sentidos desarrollados dicen, yo creo que así como está diciendo el pastor Ricardo, así es. Tiene razón. Entonces, ¿por qué? Dios ha venido cuidando el esperma en hombres en entrañas, y Dios de eso escoge ya sea para ser rey, para ser un sacerdote, para ser un profeta, para ser un pastor. Eso es lo que nacen de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a carne y sangre de voluntad de hombre. Entonces, cuando nosotros no logramos entender eso, porque hoy quizás vas a descubrir por la palabra, porque David tuvo muchos hijos, pero cuando usted se va a dar cuenta que ni Absalón, ni Amnón, ni Adonías, ni los otros hijos tuvieron el escogimiento, sino que Dios mismo le profetizó y le habló a David, le dijo, de tus entrañas va a nacer alguien, de tus entrañas. Porque en David, aunque engendró mucho, cada vez que él tenía sexo con las mujeres, engendró mucho, dijo, este va a ser Salomón, y este es el que va a seguir el camino. Y aunque David engendró muchos hijos, el Señor dijo, de tus entrañas, desde donde uno tiene para engendrar hijos, ahí de todo eso que tenía, porque David tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos, pero cuando engendró David en Bexabe, no fue el primer niño el que cumplió porque se murió. No fue Absalón, no fue Amnón, no fue Adonías, no fue Daniel, porque tuvo un hijo que se llamó Daniel también, muchos hijos. Pero cuando cuando se volvió a estar con Bexabe y le engendró y tuvo sexo con ella, y le engendró, de ese día que engendró, de todos esos miles y miles y miles que va en una esperma de un hombre, ahí que solo el Espíritu Santo lo mira y dice, este es el que va a llegar a Bexabe y va a concebir, y este será Salomón, y este es el que va a seguir el plan mesiánico. Eso no lo puede entender cualquier gente, porque para eso se lo tiene que revelar, y no un hombre, se lo tiene que revelar Dios mismo por el Espíritu. La gente que especula que no puede hacer eso, que no, es así. Dios siempre sabe quién lleva en las entrañas ministerios. Dios mismo le dijo a Abraham, de ti saldrán reyes, saldrán sacerdotes, saldrán esto.
de ti saldrán. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y que tú debes de sentir, quizás tú no querías nada con Dios, tú te alejabas, te corrías de Dios y sin embargo había algo que siempre te hacía, algo me llama. Claro, lo divino, la realeza, porque tú no habías sido engendrado por la voluntad del que tú conoces aquí en la tierra como tu padre. Él, tú lo reconoces, bueno, sabrá el nombre que se llama tu papá terrenal. Pero el asunto que te está diciendo, que aunque usó de la esperma, de la semilla, del semen de tu papá, dentro de eso había algo que protegió, que no importa que trataran de tu mamá, tratara de tomar veneno para que no naciera, para abortarte, no se pudo hacer nada porque tenía una protección. La Biblia marca que cuando estaba en el vientre, dice, y te vieron, mi embrión te vio, y todo eso que usted ya sabe, estando en el vientre de la mujer. Mi embrión te vio. Entonces, si yo no estaba supuesto ni a nacer porque mi mamá era una jovencita de 14, 15 años cuando quedó embarazada, no sabía nada para ser una madre o una mujer. Mas, sin embargo, Dios me protegió esa esperma que mi papá no me reconoció, mi mamá me regaló con mis abuelitos, mas sin embargo Dios dijo, como dice la palabra, yo lo engendré, yo lo crearé, y hasta que llegue a las canas voy a estar con él. Si tú no entiendes eso, si hoy tú no recibes esta revelación de que tú no naciste así, como dicen, a la suerte. No. Hay gente que ha venido que sus mamás fueron violadas y sin embargo aún así Dios usó esa esperma, la cuidó, la santificó y naciste tú. Naciste tú. No sé, ¿ya? Hembra o varón, pero naciste. Y a ti te pueden contar, parecía que tú no ibas a nacer, parecía que no ibas a hacerla como a mí me decían, ¿no? Me tuvieron como 3 meses en calentar, porque en mi época pues no habían lo que hay hoy, que meten a los niños ahí para que se desarrollen, ¿no? Sin embargo, en una canasta con agua caliente, botellas de agua caliente, como me relataba mi abuela, pero era que Dios había dicho, este esperma, de todos esos que engendró mi papá en esos días, en esa joven que se llamó mi mamá, dijo, será Ricardo Torres y será pastor. Tú no puedes estar peleando con una decisión divina. Porque los que no nacen de voluntad de hombre, los que no nacen, no malinterpretes, sí usó Dios un hombre para que te engendrara, pero ese mismo hombre puede ser que ni te reconoció, hasta dijo que no eras hija o hijo de él y todo. Mas sin embargo, dice Dios, estos llegarán a ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Que Adán haya caído no quiere decir que no era hijo de Dios. La Biblia lo marca y dice en la genealogía, Adán, hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que si tú fuiste una esperma, una semilla, que Dios dijo, bueno, no, a esta persona, aunque le hagan brujería, estando a la mamá, estando en el vientre, que no nazca esta criatura, pero si Dios dijo, yo me he provisto, esta persona no es engendrada, como le digo, yo conocí gente que vinieron y fueron grandes mujeres y hombres de Dios y que aún nacieron
de haber sido violadas. Conozco siervas de mujeres de Dios, no pastoras, acuérdense, sino mujeres que le sirven a Dios fielmente, que su propio papá las violó. Su propio papá las violó. Usted debe ser una mujer maldita. Entiéndame que Dios agarra una esperma del hombre y la santifica porque la viene cuidando. Dice, esto será un instrumento mío, será un vaso mío. Entonces, aquí dice, serán llamados hijos de Dios. Por eso es que le digo, David hubiera querido que todos los hijos de él fueran reyes. No. Dios dijo, de tus entrañas van a ser alguien que va a ser tu sucesor en la silla, que tendría que seguir al morir David, quien iba a tener en sus entrañas una semilla que después la iba a engendrar y se le iba a pasar a otro, era Salomón. Era Salomón. Entonces, cuando tú entiendas, amado hermano, amigo, que te gusta este ADN de la palabra, que la gente te puede decir, no oigas a ese pastor porque está hereje. El recurso que hacen es la gente que no tiene revelación de la palabra. Date cuenta de tu vida y tu recorrido y te vas a dar cuenta, quizás, que tú no naciste así por así, sino porque te cuidaron, porque tú eres producto de un esperma que Dios cuidó, porque tú eres alguien, un vaso preordenado y predestinado para servirle. Entonces, serán llamados hijos de Dios. Usted se va a dar cuenta que cuando Gabriel vino a María, le dijo, el ser que te nacerá será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo del Altísimo, hijo de Dios, hijo del Elyon. Yo quiero que esta palabra te haya traído una revelación de que tú no entendías de tu vida. Que tú pensabas, ¿qué podrá sacar Dios conmigo? Si yo vengo de una familia que no es de lo mejor, es que no es eso. El hombre que te engendró puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser un ladrón, un asesino, pero Dios, usted sabe que agarran el agua y lo más sucio y todo lo que hay, y hay un lugar donde la procesan y después te la tomas. Dios agarra del hombre, puede ser el peor hombre que tu papá pudo haber sido lo peor, del que quizás tú no le hablas o quizás le odias, pero Dios usó esa esperma y la santificó y la puso y hizo que tu mamá concibiera y ahora eres, porque Dios decidió, no fue voluntad de tu papá, no fue voluntad de tu mamá, sino que fue voluntad mía que nacieras. Eso debe de aclararte, hermano. Eso debe de servirte. Yo te bendigo con esta palabra. Tú que siempre estás pendiente. Lunes, miércoles y viernes voy a procurar enviarte un pensamiento para que seas bendecido. Esto a veces quizás va a quebrar tu corazón porque tú has vivido una vida donde dices, mi papá es mi propio abuelo porque violó a mi mamá. Dice, ¿qué puedo esperar yo? No te preocupes. Dios santifica las cosas. Dios santifica lo que yo he santificado, dice el Señor. El hombre que usó para que tú nacieras, la esperma, Dios la purificó, la santificó y hizo que tu mamá concibiera. Y por eso existes.
no existe por voluntad de ese que quizás ni te reconoció como hijo o como hija. Te dejo con esta bendición para que estés pendiente para el miércoles. Venga el Señor con otra palabra, no yo, el Señor. Yo solo soy el instrumento. Puedo ser lo peor, puedo tener todas las debilidades, como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Pero espero que lo que sale de mi boca te bendiga a ti y a tu familia. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta pronto en Cristo Jesús nos estamos viendo. Amén y amén. El pastor Ricardo Torres desde San José, California. Gloria a Dios.